Para aquellos de ustedes que han llegado hoy y no estuvieron con nosotros anoche, nuestro tema es Entendiendo el amor bíblico. Y ese amor de Dios no solo impactará tu vida, sino que la cambiará drásticamente con un objetivo que no es otro, sino conducirte hacia la voluntad de Dios. Quiero simplemente afirmar que nada bueno sucederá en tu vida hasta que te encuentres en la voluntad de Dios, cumpliendo esa voluntad. Toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 20. Vamos a ver a dos hombres, y estos dos hombres tenían una relación de lo más agradable el uno con el otro. Y cuando digo de lo más agradable, quiero decir que fue agradable en primer lugar delante de Dios. Estoy hablando de David y Jonatán. Vamos a descubrir que Jonatán, motivado por amor, hizo algo que no traería el menor beneficio a nivel personal. Quiero decir, su padre era el rey y él sería el heredero al trono. Pero Jonatán no buscaba nada para sí mismo, y fue su amor por Dios lo que lo condujo a comportarse de una manera que no se exaltaba a sí mismo, sino que estaba comprometida con el plan de Dios y con el elegido de Dios, que era David. Podemos aprender mucho del sacrificio de este hombre y de su compromiso con la verdad de Dios y con los propósitos de Dios. Y esas dos cosas van juntas. Nunca comprenderás los propósitos de Dios hasta que te comprometas con su verdad. Cuando lo hagas y le digas que sí a Él, Dios comenzará a guiarte. Él te dará la revelación de su palabra que todos necesitamos con el fin de discernir dónde quiere Dios que estemos. Cuando vemos este pasaje, y vamos a comenzar en el verso 17, primero de Samuel 20 a partir del verso 17, vemos que hay una consistencia en la vida de Jonatán. Y lo vemos desde el principio, porque dice aquí, y de nuevo. Esta palabra para de nuevo significa añadir algo, y es algo que se añade consistentemente. ¿De qué se trata? Jonatán, de nuevo, hizo que David hiciera un juramento. La palabra juramento, en este contexto, se relaciona con un acuerdo. Y este concepto de acuerdo tiene un propósito doble. Uno es mantener la relación. Así que lo primero con lo que Jonatán estaba comprometido era a que su relación con David continuara. ¿Por qué eso es importante? Porque el patriarca de la familia de Jonatán, el rey, y por supuesto me refiero a Saúl, él tenía una intención diferente. Saúl no estaba interesado en la voluntad de Dios, ni en el plan de Dios, ni en que Dios hubiese elegido a David. Por lo tanto, Saúl quería frustrar los planes de Dios para intentar retener el poder, para retener su posición como rey. Así que, claramente, Saúl estaba motivado por el egoísmo, mientras que Jonatán, y ese amor que tenía por David, lo llevó a un compromiso con el propósito de Dios y con el elegido de Dios, que era David. Cuando leemos aquí, descubrimos en la siguiente parte del verso 17 que la palabra amor aparece 3 veces. Y vemos que este deseo que tenía Jonatán de hacer que David sellara este acuerdo estaba basado en el amor que Jonatán tenía por David. Y quiero enfatizar que este era un amor que agradaba a Dios, un amor santo,
Un amor que estaba arraigado en la elección de Dios y no en un sentimiento que se originara en Jonatán. Y no solo fue su amor por David, sino que, noten lo que dice, porque le amaba como a su alma. ¿Qué nos dice eso? Que es un amor espiritual. Es decir, que no está enraizado ni conectado de ninguna manera a su carne, como vimos en la primera sesión con Amnón, sino que fue un amor motivado en el alma misma de este hombre, y tenía un compromiso hacia David. ¿Por qué? Porque Jonatán discernió que David era el elegido de Dios. Simplemente fue eso. Jonatán quería estar de acuerdo con Dios. Y fue el amor de Dios que dominaba su vida lo que lo llevó a estar de acuerdo con Dios. Mira ahora el verso 18. Y Jonatán le dijo, mañana, y tenemos una palabra, Jodesh. Si eres estudiante de la Escritura, sabrás que hay una celebración bíblica. Cada vez que comienza un nuevo mes, y enfatizo esa palabra nuevo, porque en hebreo la palabra para mes se deriva de la misma raíz para nuevo, y está relacionada con una renovación. Habla de estar en el calendario de Dios, de vivir sometidos a los planes y al orden de Dios para la vida. Y vemos que esta palabra nuevo, o en este contexto mes, Jodesh, está relacionada con el reino de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, si lees al final del libro de Apocalipsis, cuando Juan recibe la revelación de la nueva Jerusalén, allí también está la palabra nuevo, él dice, he aquí, todas las cosas son nuevas. Así que esta es una palabra de reino. Y lo maravilloso de esto que se llama Rosh Chodesh, el comienzo del mes, lo que encontramos aquí es que este es un día que es apartado, que es designado de manera especial para ser observado, pero no es un Shabbat, no hay restricciones. Y todo él tiene que ver con gozo. La razón de esto, si alguna vez has estado en una sinagoga, en el momento cuando santificamos la luna nueva significa nuevo mes. Lo que ocurre es esto. Verás a los hombres salir, y siempre me gusta este momento porque durante la oración, cuando se santifica el nuevo mes, ¿qué se requiere hacer? Todos tenemos que saltar y saltar. Me encanta ver a los ancianos, y yo mismo casi me considero dentro de esa categoría. Ver a esos ancianos saltando sin parar. La idea allí es alegría, danza, porque cada mes debemos pensar en esa nueva promesa de Dios que se relaciona con el reino de Dios. Es un reino de gozo, es un reino de contentamiento. Por lo tanto, lo demostramos con esta danza. Así que Jonatán le está diciendo a David, mañana es el nuevo mes, esa celebración. Y dice, tú, y esta siguiente palabra, es interesante porque habla de depositar algo, colocar algo en un lugar. Y dice, tú no vas a ser depositado, porque Jonatán tiene un plan. Verán, ya se rumoraba que Saúl, el rey, el padre de Jonatán, estaba buscando darle muerte a David. Como existía esa sospecha, el tema que trata este pasaje es que Jonatán quería confirmar este asunto. ¿Está mi padre verdaderamente comprometido en esta idea de matar a David, quien ha sido ungido para ser rey en su lugar? Él es el elegido de Dios. Jonatán quiere discernir esto y, por lo tanto, dice, mañana es la celebración de la luna nueva, y tú vas a estar ausente, conforme al plan que has jurado. No estarás allí, porque tu lugar, donde siempre te sientas,
el término moshav significa lugar de asiento, estará vacío. Lo interesante es esto. Este plan que va a ser formulado y que vamos a estudiar, todo él se origina, yo diría, con Dios, pero a través de Jonatán. Él está tomando el papel de líder. ¿Por qué? Con el fin de demostrar su lealtad a Dios, afirmando la elección de Dios de quién debe ser verdaderamente el rey. Y esto va, como dije, contra sus propios intereses y, por supuesto, para el desagrado de su padre. Mira ahora el verso 19. Cuando lo lees en otros idiomas, te pierdes de algo, porque la primera palabra que aparece en el original, en el verso 19, es la palabra hebrea para el número 3. Y el número 3 se relaciona con revelar algo. Ese es el contexto que tenemos que ver. Puede decir, después de 3 días, lo que significa que hay un plan de 3 días. Y este plan de 3 días revelará lo que quieren discernir. ¿Está realmente Saúl en contra de David? ¿Está realmente conspirando para darle muerte a David? ¿Es esto lo que está ocurriendo en esta casa? Y noten lo que dice. Y después de 3 días, y la mayoría de las Biblias no lo traduce literalmente, dice, descenderás. Y la siguiente palabra meod significa mucho. Es difícil de entender, pero esta palabra para descender, por cierto, es la misma palabra, su raíz, es la misma raíz para el río Jordán. Un lugar de humildad. ¿Por qué lo digo? Porque esta palabra Jordán significa descender, implica un sentido de humildad. Y aquí tenemos esta misma palabra que significa mucho. ¿Por qué? Nos enseña un principio. Y si no la traducimos con precisión, la perdemos. La verdad que busca comunicar queda oculta para nosotros. El mensaje es que solo cuando una persona es muy humilde, que podrá discernir la verdad y sabrá lo que está pasando a su alrededor. Como hablamos anoche, cuando estamos comprometidos con Dios, cuando nos acercamos a Él con humildad y sumisión, Dios nos preparará para el mañana, para que sepamos cómo responder. Esto es lo que preocupa a Jonatán. Así que dice, descenderás mucho y vendrás al lugar donde te escondiste el día de la acción o de la obra. Hay desacuerdos entre los comentaristas acerca de qué quiere decir esto. La mayoría de los comentaristas rabínicos dirán que esto era algo que David y Jonatán sabían muy bien, pero en realidad no lo sabemos. El texto nos dará una ubicación. Dice aquí, y te sentarás junto a la piedra de Ezel. De nuevo, no sabemos mucho acerca del lugar al que Jonatán se refiere. Pero está diciendo aquí que allí hubo una obra que se hizo con humildad y que produjo una revelación. David aprendió algo en ese lugar. Mira ahora el verso 20. Jonatán dice, yo, 3 flechas al lado, dispararé. De nuevo miramos ese número 3. Lo vimos en el verso anterior y lo vemos en este verso otra vez, con el propósito de revelar, de documentar algo. Y ellos quieren conocer la verdad de la situación para poder responder de una manera, aquí está la clave, de una manera en que la voluntad de Dios se cumpla, se mantenga, se produzca. Ese es su compromiso. Así que dice, y yo dispararé 3 flechas a un lado
como si las lanzara o como si las tirara a un blanco. Bien, de nuevo, nada está escrito en la Biblia por casualidad. Aquí tenemos una palabra muy significativa, matará, en hebreo, que significa blanco u objetivo. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo en hebreo es simplemente confirmar que todo este plan que se origina con Jonatán, por causa del amor de Jonatán hacia Dios, la raíz de todo esto está en el amor de Dios, que nos conduce a la voluntad de Dios. Jonatán está diciendo aquí, voy a disparar 3 flechas a un lado, y eso me enviará, si lo lees literalmente, dice Leishalach, me enviará hacia el objetivo. Esta palabra matará puede significar también meta o propósito. Y esto es lo que ellos intentan discernir. ¿Cuál es, Dios conoce la verdad, cuál es su propósito para nosotros a la luz de la verdad acerca de Saúl? ¿Quiere Saúl realmente matar a David? Mira ahora el verso 23. Lo acabamos de ver. La estrategia es esta. Voy a disparar 3 flechas para enviarme a este objetivo, que yo pueda saber, para que me sea revelado. Y dice, enviaré a este muchacho y le diré, ve y busca las flechas. Si yo le dijera al muchacho, he aquí, las flechas, y tenemos el término de ti, es decir, están detrás de ti. Están cerca de ti, pero has ido demasiado lejos. Él dice, si este es el caso, le diré, hacia esas flechas ve y toma y trae. ¿Por qué? Bueno, si las flechas están más cerca, lo que se va a discernir es lo siguiente, que hay paz para ti. Y no hay problema, no hay nada malo. Vive el Señor. ¿Qué significa eso? Está diciendo, si yo le digo a este joven, básicamente, regresa, las flechas están más cerca, tómalas y tráemelas, entonces sabrás que no necesitas temer, no tienes que huir, que tú, al igual que este muchacho, puedes regresar al palacio. No hay amenaza contra tu vida. Jonatán está actuando en base a ese amor que se mencionó ya 3 veces. Jonatán quiere demostrar, revelar este compromiso que tiene con la voluntad de Dios, la elección de Dios de David y su amor por David. Verso 22. Pero, aquí está la otra alternativa. Pero si en cambio yo dijera al muchacho, he aquí las flechas, y en este caso le dice, están más allá de ti, ve más lejos, porque el Señor te envía, es decir, si ese es el caso, que las flechas no están detrás de él, sino que le digo, ve más lejos, para David será señal de que en verdad hay una amenaza contra su vida. Y por lo tanto, ve más lejos significa apártate, huye, porque la implicación es, mi padre sí quiere darte muerte. Verso 23. Y en cuanto al asunto del que hablamos tú y yo, he aquí, el Señor está entre mí y entre ti. Y noten esto. Tu Biblia puede decir para siempre, pero lo que muestra es el compromiso. Dice ad olam. Esta palabra olam, que puede significar para siempre o todo el mundo, pero lo importante es saber que esta palabra es sinónimo de reino. Hablamos, por ejemplo, en hebreo, veolam jabá, el mundo venidero, el tiempo venidero. Y nos estamos refiriendo al reino.
Esto le dice al lector, nos dice a ti y a mí, que Jonatán está tomando tal decisión, está actuando de esa manera porque tiene un compromiso, no con el reino de su padre, sino con el reino de Dios. Esa es su motivación. Y por lo tanto, como tiene una mentalidad de reino, está comprometido con la justicia y la rectitud, no basadas en cómo el mundo las entiende, justicia y rectitud según el mundo, sino basadas en los estándares de Dios. Así que esto está siendo afirmado. Mira ahora el verso 24. David se escondió en el campo. Y aconteció, allí tenemos esta palabra Jodesh, el mes. Era ese día, el día cuando David no aparecería en el palacio del rey, cuando no vino a la mesa del rey para celebrar este nuevo mes. Y dice, y el rey estaba sentado en cuanto al pan, lo cual es simplemente un modismo para provisión o comida en este caso. Estaba sentado para comer. Así que ese día comenzaba con una comida especial por este nuevo mes, y el rey se sentó con el propósito de alimentarse. Versículo 25. Y el rey se sentó en su asiento. Luego tenemos una expresión, como los tiempos y tiempos, es decir, como de costumbre. Pero, cuando el rey se sentó, como lo hacía normalmente, dice que su asiento estaba junto a la pared. Y Jonatán se levantó, y fue Abner, no Jonatán, quien estaba sentado al lado de Saúl, el rey. Pero, y esto es lo importante, el lugar de David estaba vacío. Bueno, ya lo sabíamos, porque David estaba ¿dónde? Estaba escondido en el campo. Está siguiendo este proceso a fin de que le sea revelado, que pueda discernir, ¿está Saúl en mi contra? ¿Es su plan el darme muerte, asesinarme? ¿Es esto lo que de verdad Saúl quiere hacer? Verso 26. Mas Saúl no dijo nada aquel día. Ahora, allí está esa expresión, Beyom Jahu, que en la Escritura siempre prefigura un juicio. ¿De qué juicio estamos hablando? Bueno, es Jonatán quien está comprometido con la voluntad de Dios. Es Jonatán quien quiere discernir, ¿está mi padre contra Dios o no? ¿Afirmará él al elegido de Dios? ¿O será cierto que mi padre quiere asesinar al ungido del Señor? Vemos aquí que, inicialmente, Saúl no hizo nada, no dijo nada, pero hay un anticipo, una sombra de que un juicio viene. La pregunta que debemos hacernos es, ¿a dónde estará dirigido este juicio? La primera respuesta, lo que pensaríamos, es contra David, pero eso no es lo que veremos. Será un juicio dirigido contra Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán no está funcionando según sus propios deseos. No está tomando decisiones basadas en lo que él quiere o en lo que él cree en la carne que es lo mejor para sí. Ese no es Jonatán. Jonatán está totalmente comprometido, rendido por completo a los propósitos y planes de Dios. Quiere desempeñar un papel en lo que es la voluntad de Dios. Y lo que vamos a aprender es que cuando tú estás comprometido con la voluntad de Dios, cuando caminas motivado por el amor de Dios, prepárate porque vas a sufrir. Te convertirás en el objetivo. El mundo verá tu compromiso, verán que tienes amor por Dios, que estás comprometido con los propósitos de Dios,
y por eso el mundo te odiará, y sufrirás, serás perseguido y conocerás la tribulación. Eso es lo que anticipa esta expresión Beyom Hahu, en aquel día. Inicialmente, en este verso, la conclusión de Saúl fue que la ausencia de David tenía que ver con algo absolutamente distinto. Y de nuevo, aprende el principio. Nada está incluido en la palabra de Dios por casualidad. Todo, y quiero enfatizar esto, todo lo que lees en la Escritura está inspirado por el Espíritu Santo. El propósito principal del Espíritu Santo es llevarte al orden de Dios. Y para ser traído a los planes de Dios, a su propósito, a su voluntad, necesitas reverenciar la palabra de Dios. Dice aquí que fue la conclusión de Saúl que un acontecimiento le había sucedido a David, que lo volvió, ¿qué dice la Biblia? Impuro. Que él había sido contaminado por algo. No entraremos en lo que dicen los rabinos, pero algo ocurrió que ahora causó que David quedara ceremonialmente impuro y, por lo tanto, no participó en la festividad. No se unió a esta celebración. Bien, basados en lo que la mayoría de los rabinos asumen que Saúl está pensando, David estaría impuro hasta la noche, lo que significa que al día siguiente, David debería estar allí. Ya no tendría excusa para no presentarse. En otras palabras, vemos en el verso 26 que Saúl guardó silencio, no participó en ninguna discusión. Mira ahora el verso 27. Bien, debido al calendario hebreo, cuando hablamos del mes, ¿qué determina el mes? La luna nueva. Es un ciclo lunar, pero no los años. Porque los años, si siguiéramos un calendario lunar, nuestro calendario sería similar al calendario del Islam. Y su supuesto mes sagrado llamado Ramadán, a veces cae en invierno, a veces en otoño, a veces en verano, va rotando por el calendario. ¿Por qué? Porque ellos tienen un calendario lunar y es más corto. Por lo tanto, las fiestas, sus celebraciones, sus días festivos cambian de estación. Pero tenemos un verso en la Escritura que establece claramente que la Pascua debe celebrarse en la primavera, y por lo tanto el judaísmo hace algo. Tenemos lo que se llama, tú podrías llamarlo, un año bisiesto. En el calendario gregoriano, un año bisiesto tiene un día adicional, pero en el judaísmo, el año bisiesto es llamado Shana Meuberet, que significa un año preñado o embarazado. Y cada vez que hay un año preñado, ese año da a luz un mes adicional. El último mes es Adar, por lo tanto ese mes adicional se llama Adar 2. Es el segundo mes de Adar. Y de ese modo el calendario bíblico se mantiene. Lo que vemos es que dice en el verso 27, y aconteció al día siguiente, y tenemos que entender que ciertos meses tienen 29 días. Pero un ciclo lunar no es de 29 días exactos, sino de 29 días y aproximadamente 11 o 14 horas. Por lo tanto, cada 2 meses se necesita algo. Se necesita un mes con un día extra. Así que a veces esta celebración llamada Rosh Chodesh, el nuevo mes, no es solo un día, sino que son 2 días. Así que es una celebración de 2 días, y eso es lo que está ocurriendo aquí. Leemos en el verso 27, y aconteció al día siguiente, y luego dice el segundo día del mes, que para ese mes era parte de la celebración.
Y dice nuevamente que el lugar de David estaba vacío. Él no estaba depositado allí. No había nadie en su asiento. Saúl entendía algo. Si su suposición de que él estaba ceremonialmente impuro era cierta, eso solo duraría hasta la noche, lo cual significa que al segundo día él debía estar allí, pero no estaba. Leamos lo que pasa a mitad del verso 27. Y Saúl le dijo a Jonatán, y lo que se enfatiza aquí es a Jonatán, su hijo. Esto ya lo sabemos porque hemos leído la Biblia, pero en este pasaje es la primera vez que nos encontramos con esta mención, y es enfática, se está subrayando, se nos recuerda que hay una relación. Jonatán ama a David, lo ama con el amor de Dios, lo que significa que Jonatán está comprometido con los propósitos y planes de Dios. Y vemos que este Jonatán es el hijo de Saúl. Eso está siendo enfatizado. Por lo tanto, Saúl hablando le dice a Jonatán su hijo, ¿por qué? Algo interesante. El hijo de Yishai, el hijo de Isaí. No lo llamó por su nombre. ¿Por qué? Hay una razón para ello. Porque David, ese nombre significa amado. Y Saúl no tenía amor por David. Aunque David sí era amado por Dios, y David fue escogido por Dios para ser el ungido del Señor, que es otra forma de decir el rey. Así que dice, ¿por qué no vino el hijo de Isaí? No vino ayer, ni tampoco hoy, a la comida, es decir, a comer. No está presente en la mesa. Y ahora Saúl comprende que pasa algo especial. Algo está sucediendo aquí que no es normal, porque si él estaba impuro, ya hoy no habrían excusas para no estar. Verso 28. Y Jonatán respondió a Saúl, ¿qué falta aquí? Bueno, cuando se nos dice que Jonatán es su hijo, esperaríamos que se nos dijera que Saúl era su padre. Eso no lo vemos. No hay accidentes en la palabra de Dios. Aunque biológicamente, ciertamente Saúl es el padre de Jonatán, esto no es lo que se enfatiza, porque Jonatán está motivado por el amor de Dios. Y la autoridad sobre Jonatán, porque la palabra padre se relaciona con autoridad, y lo que la Escritura quiere enseñarnos es que Jonatán está reconociendo la autoridad de Dios. Y ese es un principio, porque cuando estoy motivado por el amor de Dios, cuando recibo el amor de Dios, ese amor obrará en mi vida, estará activo, y el amor de Dios siempre te llevará a ti y a mí a reconocer la autoridad de Dios. Cuando hacemos eso, cosas buenas sucederán. Nadie jamás se arrepiente de reconocer la autoridad de Dios. Esto es lo que se enfatiza. Verso 28. Y Jonatán respondió a Saúl. Él dijo, David. Y tenemos la palabra para pedir 2 veces. Esto muestra algo importante en el texto. Lo que David le pide a Jonatán es importante. Es fundamental para entender esta situación. Así que Jonatán dice a su padre, a Saúl, David me pidió, podríamos decir, me pidió encarecidamente, y tenemos el término a Belén. De nuevo, cada vez que nos topamos con Belén, debemos comprender que sobre la palabra de Dios no manda el tiempo. La palabra de Dios nunca está sujeta al tiempo. Para entender la revelación de Dios,
Debemos tener un entendimiento de toda la palabra de Dios. Y cuando pensamos en Belén, ¿qué viene a tu mente? Belén no era solo el lugar de nacimiento de David, donde David nació, sino que también es el lugar de quien vendrá el hijo de David, el Mesías. Y otra cosa importante es que cuando miramos la profecía, que es vital para entender toda la palabra de Dios, sabemos que vendrá un juez de Belén y que él será rechazado, él será humillado, él será golpeado, como dice la Escritura en Miqueas, en la mejilla, una señal de rechazo. Así que dice, déjame ir, es la petición que David le hace a Jonatán, déjame ir a Belén. Verso 29, ¿por qué? Él dijo, este es Jonatán citando a David, envíame, por favor, porque hay un sacrificio familiar para nosotros en la ciudad. ¿Qué significa eso? David ha pedido permiso para ir a su casa, y esto demuestra sumisión, demuestra ausencia de orgullo. Él le pidió a Jonatán, ¿puedo ir a celebrar este sacrificio familiar? ¿Con qué se relaciona eso? Con la adoración. La palabra sacrificio está relacionada con la adoración. Esto es a lo que David está comprometido. Esta es la razón por la cual David no desea estar allí, porque desde el punto de vista bíblico, lo que se enfatiza es la adoración. Tal vez no lo sepas, pero la palabra adoración en hebreo es la misma palabra para trabajo o servicio. Y lo que se nos está diciendo es esto. David está comprometido con la obra del Señor. Él, motivado por el amor de Dios, quiere cumplir los propósitos de Dios. Y, por lo tanto, esto es lo que se enfatiza de él. Seguimos leyendo a Jonatán citando a David. Mi hermano me ha ordenado, es decir, me ha revelado, me ha llamado, tú debes estar en este evento familiar, en Belén. Y luego David dice otra vez, mostrando su sumisión, y ahora, esa palabra es una que ya no existe en hebreo moderno. Yo no soy un buen padre, diría yo, porque cada vez que envío un mensaje de texto a mis hijos y quiero que me hagan algo ahora, siempre uso esta palabra, y eso los confunde. Pero quiero que entiendan mi intención, porque se los he dicho 100 veces. Uso esa palabra por una razón. Verán, la palabra en hebreo moderno para ahora es ashaf. Realmente no es una palabra muy fuerte en el hebreo moderno, porque usualmente si alguien va tarde a una reunión, te llama y te dice, voy ahora. Pasan 10, 20, 40 minutos, una hora, y ese ahora no significa realmente ahora. Pero esta palabra en hebreo antiguo significa ahora con un sentido de urgencia. Por lo tanto, cuando vemos este pasaje, David está enfatizando algo. Él habla con un verdadero sentido de urgencia, porque todo esto está relacionado con el llamado de David para su vida. Esto le demuestra al lector el compromiso que David tiene y dice, ahora, si he hallado favor ante tus ojos, y es interesante, no sé cómo tu Biblia traduce esta palabra, pero es una palabra inusual, porque literalmente es la palabra para escapar. Le revela al lector algo muy distinto, que esto no se trata simplemente de que a David se le permitiera ir a un evento familiar. Todo esto tiene que ver con que David pueda escapar, huir por su vida. Y dice, y yo veré a mis hermanos, está en plural, a su familia, y por lo tanto, ahora Jonatán se está explicando. Y ahora, por lo tanto,
una palabra de diálogo, buscando razonar. Esta es la razón por la que él no ha llegado a la mesa del rey. Ahora, uno pensaría, eso suena razonable. Hay un día festivo, esta celebración de la luna nueva, del nuevo mes, enfatizando estar en el calendario de Dios y no en el nuestro. Así que David fue a su tierra para un evento familiar. Suena razonable. Pero noten el verso 30. Si lo leen en el texto hebreo, es extraño. Porque después del verso 29, hay un espacio extendido, que no está en los otros versos. Y cuando encontramos espacio adicional, significa presta atención. Hay algo aquí que debe captar tu atención, algo de lo que tienes que estar consciente. Noten cómo empieza el verso 30. Y Saúl, y aparecen dos palabras para ira. Quizá tu Biblia lo traduce como una ira feroz. Él se enojó muchísimo al escuchar esto. Y su ira, dice la Escritura, era contra Jonatán. Noten lo que le dijo a su hijo. Él le dijo, tú eres un hijo, y luego vemos la palabra para torcida o perversa. Hijo de mujer torcida o perversa, que es, noten la siguiente palabra, ¿es qué? Rebelde. Quiero que se fijen en estas dos perspectivas, porque Jonatán no está pensando en sí mismo, no está motivado por el orgullo. A él solo le interesa una cosa, está motivado por el amor de Dios y por tanto está comprometido con los propósitos de Dios, con los planes de Dios y sus instrucciones. Así es el corazón de Jonatán. Pero ahora está siendo calumniado por su padre. Saúl le dice, tú eres hijo de una mujer perversa y rebelde. Y el siguiente es un término para entendimiento. Él dice, con seguridad, yo sé que tú has escogido al hijo de Isaí. Bueno, esa era la voluntad de Dios. El amor de Dios hizo que Jonatán simplemente entrara en acuerdo con Dios, que se comprometiera con los propósitos de Dios. Pero Saúl lo ve y dice, con seguridad, ahora entiendo. Ahora sé que tú has escogido, has elegido al hijo de Isaí para tu vergüenza. Eso es falso. Falso. Cuando somos motivados por el amor de Dios, que nos lleva a un compromiso con sus propósitos y planes, eso nunca producirá vergüenza. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba mintiendo, porque estaba viendo todo, no desde la perspectiva de Dios. A él no le interesaba la voluntad de Dios, el plan, la elección, el futuro y el reino de Dios, sino que Saúl estaba comprometido únicamente con una cosa, con aferrarse y retener el poder. Vamos a ver que si alguien se interponía con ese objetivo que él tenía, con ese deseo que él amaba, que era mantener el poder, esa posición, Saúl estaba dispuesto a asesinarlo, no importa de quién se trate, y esto lo confirmaremos de una manera muy contundente. Él también dice, para vergüenza de la desnudez. En la Biblia la desnudez también expresa gran vergüenza. Así que 2 veces tenemos esta expresión, la vergüenza de la desnudez de tu madre. Él está diciendo que tú, Jonatán, mi hijo, naciste de una mujer que era vergonzosa, que era inmoral. Pero todo eso es mentira. Verso 31. Porque todos los días que el hijo de Isaí viva sobre el suelo, es decir, sobre la tierra, él dice, tú no serás establecido
ni tu reino. Ahora, Saúl pensaba, esto va a influir en mi hijo. Él necesita ver esto en su futuro, en sus propios intereses, en lo que respecta a este reino. Pero Jonatán sabe algo. No es verdaderamente su reino. Lo que vendrá de la casa de David es el reino de Dios. No un reino terrenal, no un reino temporal, sino el reino eterno de Dios. Y luego dice, ahora, esa misma palabra de urgencia, ahora, en cuanto a él. Jonatán hablando dice, ahora, en cuanto a él, ¿por qué se le ha de matar? ¿Qué es lo que ha hecho? Es interesante porque Saúl no responde. Exactamente igual que con el Mesías, no hubo proclamación por parte del liderazgo judío. ¿Por qué ha de ser condenado a muerte? ¿Por qué ha de ser crucificado? Nunca pudieron darle una razón a Poncio Pilato, porque todo se trataba de lo que ellos querían. Vemos que el liderazgo en la época del Mesías pensaba de manera muy similar a la del rey Saúl. Y noten lo que dice aquí. Saúl le dice a Jonatán lo que él quiere que haga. Él dice, ahora, con máxima urgencia, envía, manda a buscarlo, tómalo y tráelo a mí. ¿Por qué? Porque él es Ben Mavet, lo que significa que tiene sentencia de muerte. Ahora sabemos sin la menor de las dudas que Saúl quiere ejecutar a David. Verso 32. Y Jonatán respondió a Saúl, su padre, y le dijo, ¿por qué ha de ser condenado a muerte? ¿Qué ha hecho? Una respuesta razonable. Y vemos que Saúl no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque todo se trataba de él. Era lo que él quería. Él sabía que David era el elegido del Señor, pero se oponía a eso. Verso 33. ¿Qué hizo él? Saúl arrojó su lanza contra él. ¿Contra quién? Contra Jonatán, con el fin de herirlo. Y esa palabra para herir usualmente significa matar. Y entonces Jonatán supo, es decir, concluyó que ese era el deseo de su padre. O sea, concluyó que su padre quería ejecutar a David. Vemos que este plan que Jonatán ideó funcionó a la perfección. Ellos tenían que discernir si efectivamente Saúl quería matar a David. Ahora sabemos la respuesta, sí, sin lugar a dudas. Pero Jonatán, de quien se dice 3 veces en el verso 7 que es motivado no por el orgullo, ni por sus propósitos o por algún deseo originado en su carne, sino que Jonatán está motivado por el amor, ese amor que viene solo de Dios, un amor que obra en nuestra vida y nos impulsa a cumplir la voluntad de Dios y nos conduce a comprometernos con los propósitos de Dios. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior? Que cuando permanecemos en ese amor, el resultado será el gozo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y lo que se nos dice y que tú y yo debemos aprender es que nunca habrá gozo, un gozo duradero, una alegría de Dios, cuando cumplimos lo que nosotros queremos. Eso nos dejará vacíos, frustrados, y al final nos odiaremos a nosotros mismos y odiaremos a otros. ¿Por qué? Esa falta de amor de unos por otros manifiesta que no estamos caminando en el amor de Dios. Noten cómo concluye la Escritura. Último verso, verso 34.
Y Jonatán se levantó de la mesa, y dice aquí la misma expresión, con muchísima ira, y no comió en el segundo día de la celebración del nuevo mes. No comió pan porque estaba con dolor por David. Eso está allí para decirnos, para recordarnos, que Jonatán está comprometido con David, no porque en la carne se sintiera de esa manera. Él está comprometido con David, porque el amor de Dios le había dado discernimiento en cuanto a los planes y propósitos de Dios. Por eso debemos ser llenos del amor de Dios. Nunca vamos a tener la mentalidad correcta ni un compromiso con las cosas de Dios si estamos caminando en los deseos de nuestra carne. Pero Jonatán no lo estaba. Verso 34. Y Jonatán se levantó de la mesa con muchísima ira. No comió el segundo día del mes pan alguno, porque había sido afligido por David, ya que su padre... Y aquí vemos algo. Esta frase y este verso concluye con una declaración de vergüenza y de final en relación con Saúl. Si comprendes esta última parte del verso, ella anticipa lo que Saúl va a experimentar. Saúl terminará su vida, llegará a su conclusión de una manera vergonzosa. Y esto se debe a que Saúl estaba comprometido con lo que él quería. Cuando vives comprometido con tus planes y propósitos, con eso que los falsos maestros llaman tu destino, terminarás de manera vergonzosa. Es una promesa. No puedes hacer tu voluntad y tener expectativa alguna de que el final será bueno para ti. Pero, si te humillas, como dice aquí excesivamente, de gran forma, y tú buscas la revelación de Dios, su discernimiento, para que te guíe y te informe cuál es su voluntad, entonces vas a ser uno que camina en amor, cumpliendo sus propósitos. Y todo esto, recuerda lo que aprendimos, todo esto es preparación para una expresión del reino, un carácter del reino, una mentalidad del reino, donde entendemos que las cosas de este mundo, todas, están llegando a su fin. Lee el libro de Apocalipsis. Las riquezas, una palabra que puede significar lo precioso, las cosas deseables de este mundo. Dios, antes de establecer su reino, Él destruirá todas las riquezas del mundo. Y aquellos que son amantes del mundo, más que amantes de Dios, ¿qué van a hacer? Estarán llenos de lamento, de dolor, de tristeza por esa pérdida. Ahora, nosotros también sentiremos dolor por las cosas difíciles que experimentaremos de este mundo, si estamos motivados por el amor de Dios. Seremos odiados, seremos perseguidos, atravesaremos tiempos muy difíciles, pero en todo eso, ¿cuál es la palabra clave? Todo eso es temporal. Todo llegará a su fin. Me encanta eso. Todo terminará. Y si tenemos la perspectiva de Pablo, él dice que este dolor, esta tristeza, este sufrimiento, no son dignos de compararse con la gloria futura, con esa gloria de reino que no conoceremos solo por un tiempo limitado, sino que experimentaremos esa gloria de reino. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad.
Si abordas las cosas con un poco de discernimiento espiritual, no serás engañado por el enemigo. Pero, si lo que te motiva es el orgullo, si estás comprometido con lo que tú deseas, vas a ser fácilmente engañado por el enemigo. Y eso es lo que pasará con la gran mayoría de las personas en este mundo. Ellos serán engañados. No van a encontrar el camino angosto, el camino difícil, porque solo pocos lo hallan. Aquellos que lo hallen no estarán motivados por los deseos de su carne, sino por los deseos de Dios, arraigados y establecidos en su amor. Padre Dios, te alabamos, porque tú eres un Dios de verdad, y porque tú nos preparas para el futuro que tú quieres que experimentemos. Padre, oramos por discernimiento. Oramos por tener conocimiento de tu verdad, para que no seamos engañados por las cosas de este mundo, ni por el príncipe de esta era, sino que seamos motivados por nuestro amor hacia ti, para que podamos ver las cosas conforme a tus planes y conforme a tus propósitos, y que ese amor nos dé la fuerza para participar, para ser fieles, para servir en el plan que tú estás estableciendo en este mundo. Gracias, Dios, por quien tú eres, por lo que has hecho y, lo más importante, por lo que harás, al establecer no mi reino, sino, en cambio, Dios, tu reino, un reino de paz, de gozo, de victoria, de justicia, y un reino donde la esperanza no será una decepción, sino donde la esperanza será cumplida. A ti sea la gloria ahora y por los siglos en el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.